Vamos a hablar de un poco de pielfinismo que se dio el otro día, aquí, hoy. Bueno, a ver, esto pasó en un programa, creo que fue el programa ayer o antier, aquí en España. Pero es un ejemplo del pielfinismo y el postureo que a mí me tienen enormemente preocupado porque no nos llevan a ningún lado. Y esto empieza en un programa que se llama Pasapalabra. Es un concurso donde concursantes, a veces acompañados de... dos concursantes acompañados cada uno de ellos por un famosete. España tiene una gran producción de aceite de oliva, de vinos y de famosetes. Hay de jamones, por Dios, de jamones. Y de quesos, los quesos asturianos son los mejores. Pero aparte de eso, y de otras muchas cosas, España produce famosetes. ¿Qué es un famosete? Un famosete es alguien que es famoso. ¿Por qué? Porque ganó el premio Nobel, porque escribió un libro. No. Es famoso porque es un trabajo, es un oficio. El famoseo. España fue el precursor de las Kardashian, para ponerlo en palabras sencillas. Es decir, de la gente que es famosa por su existencia. Y entonces los famosetes acompañan a los concursantes y les ayudan a responder preguntas. Son preguntas referentes a la cultura y sobre todo a la lingüística. Y en este caso, pues por lo visto les preguntaron acerca de una canción horrorosa que hace 40 años me molesta porque es del pop más ñoño, del pop más anodino. Por lo menos el grupo que la hacía tenía buenos músicos, eso sí, porque el grupo era Los Hombres G. Pero era de ese pop intrascendente que podía vivir sin él y sobre todo sin oírlo todo el tiempo, y durante mucho tiempo esto se oyó demasiado en todos lados. Y entonces pasó esto en la televisión española. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla. La del famoseo es esa. Se llama Ana Morgade. Con un niño pijo en un Ford Fiesta blanco. ¡Todo! Y un jersey amarillo. ¡Devuélveme, chica, venga! Cosa que también tengo que decir, porque la canción está muy guay, Pero, y aquí es donde viene... Ay, hermanitos. Pero... hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien. Mamón. Y lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar. Y luego lo de devuélveme chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo. Ha envejecido muy mal esa canción. Ha envejecido mal la letra. La canción es un temor. A ver, genios. ¿Han oído la música de todo el siglo XX? Y del XIX, del XVIII, del XVII, del XVI, del XV, del XIV, del XIII, del XII. Por todo ha envejecido mal, porque es distinto a la visión que tenemos del mundo actualmente. ¿No se han dado cuenta? A ver. Esto alcanzó unos niveles bien preocupantes, porque primero que nada, ante esta reclamación de Ana Morgade, no me acuerdo por qué es famosa, pero es famosa, el programa sintió que se les venía encima. Claro, el programa sintió que se les venía encima una gorda. ¿Cómo se atreven a poner esa canción? Entonces rápidamente dijo en Twitter: aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. Pasapalabra, programa número 626. Con esto tratan de evitar la bronca que les puede caer, porque en ningún momento lo hicieron con toda la inocencia con la que se canta esta estúpida canción. Por favor, vamos a poner esa canción que fue bien famosa. ¿Y quién se va a poner a ver en el horizonte que vienen los 4 jinetes del Apocalipsis más el 5º jinete del Apocalipsis, que es ofendidito? El caballo ofendidito. Entonces tuvo que venir el autor de la canción, David Sumer, líder de Hombres G,
a decir, la canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa? Y total que me han acabado poniendo a mí del lado de David Sumer y he tenido que hacer un tuit diciendo, es que tiene toda la razón. Porque vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta mujer, que es un personaje de la televisión, insisto, no me acuerdo qué es, a lo mejor es una periodista importantísima con un Pulitzer, y yo le estoy denigrando aquí, lo siento si es el caso, Ana, ¿por qué dice esto? ¿Está ella preocupada porque alguna persona que escuche esta canción considera que decirle a alguien marica o decirle a alguien mamón está muy bien y tiene que hacer una labor social de contención de un desastre lingüístico educativo? No. Nadie se toma en serio esta canción. Efectivamente, como dice Sumer, es una broma. Jaja. ¿Por qué lo hacen? Porque demuestran que son virtuosos, que son adecuados para su público, que la gente puede confiar en ellos porque ellos están ajustados al dogma que ciertas personas consideran que debe regir toda nuestra forma de hablar y de ser y de pensar. Y entonces le van a aplaudir. Y mucha gente efectivamente le aplaudió. ¡Ay, qué valiente! ¡Ay, qué bueno que Ana dijo esto! ¡Ay, sí, no, es que esa canción, uy, qué barbaridad! Cuando conozcan las letras, si algún día dejamos Sufre mamón, devuélveme a mi chica, y se van, por ejemplo, a los cantos de Burana, Carmina Burana, por ejemplo, que son del siglo XII-XIII, mal no recuerdo, es una recopilación que se encontró en Burana. Carmina quiere decir cantos, no es una chica que se llama Carmina, o como decía un amigo gallego, Carmiña, no. Los cantos de Burana, y el día que los lean, ahí va a arder Troya. El tendero me da el color para ruborizar mis mejillas, así puedo cazar a los muchachos, gracias a ti por cortejarme, miradme muchachos y dejadme complaceros. Haced el amor, muchachos y muchachas adorables, el amor os hace intrépidos y os permite ser muy honorables. Miradme muchachos y dejadme complaceros. Bienvenido mundo, tú que estás tan lleno de alegrías, yo seré tu esclava siempre segura en tu amor. Ay, Dios mío, la mujer dijo que va a ser esclava, ¡qué barbaridad! Miradme muchachos y dejadme complaceros. Este es el Hramer Give die Warme Mir, es la octava canción de los Carmina Burana, no sé si a esta le puso música Karl Orff, pero hay varios de ellos, ¿no? El del In Taberna cuando todos bebemos, o es el In Taberna, a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho la versión original porque en algunas cosas había la música original de los Carmina Burana. El amor vuela por todos lados y es capturado por el deseo. Jóvenes, hombres y mujeres, copulad merecidamente. Mucha gente cree que está oyendo algo así como muy religioso. Este es el tipo de cosas que el día que las oigan en pasapalabra y esta persona y muchos de los que están alrededor que necesitan el aplauso de un público que de otro modo no solo se les podría poner de espaldas, sino que podría proceder a cancelarlos. Y sí existe la cultura de la cancelación, aunque no es como se la plantea la ultraderechona, pero sí existe. Pues la mejor forma de evitarlo es siempre apuntarse a esto. Lo que se llama la señalización del propio virtuosismo, para dejar claro que yo pienso correctamente, como una monja en el medievo, oponiéndose al sexo ya no solo propio, sino también ajeno. ¿Saben qué? Me da horror, de verdad, me da horror.